Hoy tengo 78 años. Me llamo Octavio y vivo solo desde hace más de una década, en una casa que alguna vez estuvo llena de risas, pasos pequeños corriendo por el pasillo y el aroma de pan recién horneado los domingos por la mañana. Ahora, lo único que se escucha son los sonidos del reloj de péndulo y el zumbido suave del refrigerador en la cocina. Sé que muchos de ustedes, al ver a un viejo como yo, con la espalda encorvada y la mirada cansada, tal vez piensen que lo único que puedo contar son anécdotas de fútbol o historias aburridas sobre cómo eran las cosas antes. Pero no, lo que voy a contar no tiene nada que ver con nostalgia amable. Es algo que me he guardado por más de 40 años, algo que solo compartí parcialmente con un sacerdote y que ni siquiera mis nietos conocen. Tal vez me juzguen, tal vez no comprendan, pero ya no me importa. Estoy cansado de llevar este peso en el pecho, y si estas palabras sirven aunque sea para que una sola persona abra los ojos o tenga el valor de cuestionar lo que no se dice, entonces habrá valido la pena. Yo fui esposo, fui padre, y durante muchos años creí que mi vida era buena. Me levantaba temprano, trabajaba duro, volvía con las manos ásperas y la espalda adolorida, pero con la conciencia tranquila. Amaba a mi esposa, amaba a mi hijo. O eso creía, porque con el tiempo descubrí que uno no puede amar bien cuando vive ciego, cuando decide no mirar lo que está frente a sus narices. Hay silencios que matan más que los gritos. Hay gestos que parecen inocentes, pero que, si uno los mira con atención, gritan una verdad espantosa. Lo descubrí demasiado tarde, y aunque a veces quiero convencerme de que no pude haber hecho nada, sé que eso no es del todo cierto. En el fondo, algo dentro de mí lo supo siempre, pero no quise verlo, no quise enfrentar lo que habría cambiado todo, y ese fue mi mayor pecado. A mi esposa la conocí cuando yo tenía 28 años y ella apenas 23. Era hermosa, de esas mujeres que no necesitaban maquillaje para llamar la atención. Tenía una voz suave, casi como de niña, y una forma de hablar que hacía que uno se sintiera escuchado, como si lo más importante en el mundo fuera lo que tú estabas diciendo en ese momento. Nos casamos rápido, como se acostumbraba en esos tiempos. Nadie te preguntaba si estabas listo o si realmente conocías a la otra persona. Uno simplemente lo hacía, porque había que formar familia, había que llenar la casa, había que cumplir con las expectativas. Y yo, sinceramente, estaba feliz. Pensaba que había encontrado una buena mujer, una compañera tranquila, una madre dedicada. Al principio todo fue como en los cuentos. Cenas juntos, caminatas los domingos, los primeros muebles comprados con esfuerzo. Y cuando nació nuestro hijo, sentí que por fin tenía todo. Ella lo adoraba. Eso nunca me quedó duda. Lo cuidaba con un esmero casi exagerado. Dormía junto a él cada vez que se enfermaba, le cantaba canciones inventadas por ella misma, le cocinaba su comida favorita aunque tuviera que estar 2 horas de pie. Y yo, al verla tan dedicada, pensaba que simplemente era una madre ejemplar. Incluso sentía culpa por no tener esa misma ternura, por no saber cómo ser tan expresivo. Yo era más seco, más de abrazos torpes y palabras medidas. Pero me consolaba, diciéndome que al menos él tenía a su madre,
que todo estaba bien mientras ella estuviera ahí. Pasaron los años, y con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeñas cosas, detalles que uno podría ignorar si no fuera porque se repetían una y otra vez. La forma en que ella lo abrazaba, por ejemplo, no era el típico abrazo de madre, protector y cálido. Era algo distinto, más largo, más apretado, más íntimo. No sé cómo explicarlo sin que suene mal, pero lo cierto es que me incomodaba. A veces la veía sentada en el sofá, con él recostado en sus piernas, y su mano acariciándole el cabello de una manera que, para mí, no parecía propia. No se trataba de algo sexual, no voy por ahí, pero sí había una especie de fusión emocional que no correspondía, que traspasaba los límites naturales entre madre e hijo. Al principio pensé que era cosa mía, que tal vez estaba celoso. Sí, celoso, porque cada vez que yo intentaba acercarme a mi hijo, él parecía distante, como si solo tuviera espacio en su corazón para ella. Y eso me dolía, pero también me hacía dudar. ¿Estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? ¿O había algo que no quería ver? No hablaba con nadie de esto. ¿A quién podía decirle? Si lo comentaba con algún amigo, me iban a mirar como un paranoico. Si se lo decía a ella, probablemente se ofendería, o, peor aún, pensaría que yo estaba loco. Así que lo callé. Años. Lo llevé dentro como se lleva una espina, clavada en la carne, pero escondida bajo la ropa. Mientras tanto, nuestro hijo crecía. Se volvió un adolescente introvertido, sensible, siempre pegado a su madre. Yo intentaba tener conversaciones con él, invitarlo a pescar, llevarlo al estadio, pero él siempre prefería quedarse en casa con ella. Decía que no le gustaban las multitudes, que le dolía la cabeza, que tenía tareas. Yo sabía que mentía, lo sabía, pero fingía que creía, porque la otra opción era admitir que lo estaba perdiendo, que tal vez nunca lo tuve del todo. Y así pasaron los años, entre silencios, miradas evitadas, abrazos que me parecían demasiado lentos y conversaciones que nunca tuvimos. Yo me convertí en un fantasma en mi propia casa. Ellos dos eran una unidad. Yo era el que traía el pan, el que pagaba la luz, el que se sentaba en la cabecera de la mesa, pero no era parte de nada. A veces, por las noches, la escuchaba entrar al cuarto de mi hijo y quedarse allí por mucho tiempo. Al principio lo atribuía a alguna pesadilla o enfermedad, pero cuando eso se volvió frecuente, algo dentro de mí empezó a gritar. No eran celos, no era rabia, era miedo, miedo de tener razón. Y es por eso que hoy estoy aquí, hablando con ustedes, porque ya no tengo nada que perder. Porque llevo demasiado tiempo tragando este nudo, durmiendo con la culpa, soñando con lo que no dije y con lo que no hice. Porque fui un cobarde, y porque, quizás, contándolo ahora, pueda darme un poco de paz antes de morir. Mi hijo se llamaba Darío. Nació en una madrugada fría de julio, en un hospital público al que llegamos corriendo en un taxi viejo que olía a gasolina y a miedo. Mi esposa apretaba mi mano con una fuerza que no conocía en ella, y yo, mientras trataba de calmarla, tenía el corazón a punto de salírseme del pecho. Cuando lo escuchamos llorar por primera vez, sentí algo que no puedo comparar con nada más.
Fue como si el mundo entero se detuviera por un instante y solo existiera ese llanto. Ella lo tomó en brazos, apenas se lo entregaron. Lo apretó contra su pecho con una expresión que jamás había visto en su rostro. Algo entre ternura infinita y posesión absoluta. Yo quise tocarlo, extender los brazos, pero ella se dio vuelta hacia mí y dijo con una sonrisa temblorosa: «Déjame tenerlo un rato, solo un ratito más». Y ese ratito pareció extenderse para siempre. Desde aquel momento, Darío fue el centro de su vida. Y yo, al principio, no lo vi como algo malo. ¿Qué padre no quiere que su hijo reciba amor? En mi mente, de hombre trabajador, de tipo simple y práctico, mientras la criatura estuviera sana, alimentada, vestida y rodeada de afecto, todo estaba bien. Yo salía temprano a la fábrica. Volvía al atardecer con las manos cubiertas de grasa y el cuerpo rendido. Y al llegar me los encontraba a los dos en el sillón, ella contándole cuentos inventados, él riendo con una risa clara, con ese brillo en los ojos que solo tienen los niños muy queridos. A veces los observaba desde la puerta, sin que se dieran cuenta, y sentía orgullo. Pensaba: ellos son mi hogar, ellos me esperan, estoy haciendo las cosas bien. No sabía entonces que el amor también puede deformarse, que el afecto desbordado puede cruzar líneas que deberían ser inviolables. El primer sobresalto lo tuve cuando Darío tenía 6 años. Fue una noche en que me desperté de golpe, sin saber por qué, con una opresión en el pecho. Me levanté a buscar agua y al pasar frente a la puerta de su cuarto, escuché susurros. No gritos, no llanto, no nada raro, solo un murmullo constante, como una oración. Empujé la puerta con cuidado y los vi. Mi esposa estaba sentada en la cama de nuestro hijo, con él en sus brazos, meciéndolo como a un bebé, con la luz del velador encendida y una expresión ensimismada en el rostro. No era la imagen de una madre consolando a su hijo. Era otra cosa, algo más íntimo, algo que, aunque no supe poner en palabras, me hizo dar un paso atrás. Cerré la puerta sin hacer ruido, volví a la cama y no dormí el resto de la noche. Al día siguiente, no dije nada. Me convencí de que estaba exagerando, que era simplemente una madre amorosa, quizá un poco sobreprotectora. Todos decían que ella era una madre ejemplar, y yo no era quien para cuestionarlo. Pero esa noche fue el inicio de algo que ya no pude frenar. A partir de ahí, comencé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora me hacían ruido, como la forma en que ella lo bañaba, incluso cuando él ya tenía edad para hacerlo solo, o cómo insistía en dormir con él cuando decía tener pesadillas. Incluso en los abrazos había una intensidad que se sentía fuera de lugar. Yo no podía nombrarlo, pero lo sentía, y al mismo tiempo me sentía culpable por siquiera pensarlo. ¿Qué clase de marido, de padre, duda así de su propia esposa? Me sentía sucio, como si el simple hecho de tener esos pensamientos fuera una traición. Así que los ahogué, los enterré, me forcé a no mirar, a no cuestionar, a seguir creyendo que todo estaba bien. El problema fue que Darío también empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, menos ganas de jugar conmigo, respuestas más secas, evasivas,
Luego vino el silencio. El niño risueño se volvió callado, como si algo dentro de él se hubiera apagado. A veces, cuando lo abrazaba, se ponía tenso, como si mi cariño lo incomodara, como si el afecto fuera algo que le causaba confusión. Eso me dolía profundamente, porque yo quería ser un buen padre, pero no sabía cómo alcanzarlo. Y cuando trataba de hablar con mi esposa, ella simplemente lo minimizaba todo. Decía que estaba creciendo, que era normal que los varones se volvieran más cerrados, que ya no era un niño. Pero había algo en su tono que me hacía dudar. Una impaciencia, como si yo estuviera entrometiéndome donde no debía, como si Darío no fuera nuestro hijo, sino suyo. Una tarde, mientras regresaba más temprano del trabajo, me encontré con una escena que me dejó helado. Ellos estaban en la sala y ella lo tenía recostado en sus piernas, acariciándole la espalda por debajo de la camiseta. Era un gesto largo, repetitivo, casi hipnótico. Él estaba con los ojos cerrados, respirando hondo. Yo me quedé parado en la puerta unos segundos, y cuando ella me vio, se sobresaltó. Retiró la mano como si la hubieran atrapado en falta, y dijo nerviosa: «Ah, no te oí llegar». Traté de actuar con naturalidad, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Esa noche, mientras ella dormía, yo me senté solo en la cocina, con la luz apagada, preguntándome si debía enfrentarla, si debía hacer algo, si acaso estaba volviéndome loco. A los 12 años, Darío intentó fugarse de casa. Lo encontraron unas cuadras más abajo, cerca de las vías del tren, descalzo y temblando. Cuando la policía lo trajo de vuelta, mi esposa lloraba desconsolada, diciendo que no entendía qué había pasado, que algo debía andar mal en la escuela, que los niños eran crueles. Pero cuando yo le pregunté a él por qué se había ido, solo me miró fijamente y dijo en voz baja: «Ella me abraza como si fuera su marido». Y no dijo más. Aquella frase quedó retumbando en mi cabeza como un disparo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Y aunque seguí sin tener pruebas, sin tener imágenes explícitas, sin un acto concreto al que aferrarme, supe. Supe con una certeza que me heló la sangre. A partir de ese momento, mi mundo cambió. Todo lo que había callado, todos los detalles que había ignorado, todas las escenas que me parecieron mínimas, cobraron un nuevo sentido, y me di cuenta de que, tal vez, por proteger la idea de mi familia, había desprotegido a mi hijo. Había elegido mirar hacia otro lado, porque la verdad era demasiado oscura para enfrentarla, y ahora ya no había marcha atrás, ya no podía seguir fingiendo. Después de aquella frase que dijo mi hijo, después de esa mirada suya que me perforó el alma, algo en mí se rompió de forma irreversible. No fui capaz de preguntarle más. Me quedé sentado frente a él, sintiendo que todo el aire del mundo se había esfumado, como si alguien hubiese cerrado la puerta de mi vida desde afuera. No me dijo nada más. No lloró. No me pidió ayuda. Solo se levantó del sillón lentamente y se encerró en su cuarto como si la conversación jamás hubiera existido. Y yo me quedé ahí, inmóvil, con los ojos clavados en el piso, sabiendo que ya no podía volver atrás, que no había marcha atrás desde ese punto.
porque una vez que la sospecha se convierte en certeza, ya no hay consuelo, ya no hay excusas que sirvan. Uno ya no puede mentirse. Aquella noche no dormí, y la siguiente tampoco. Empecé a observar, a mirar todo como si lo viera por primera vez. Mis ojos se volvieron detectives, pero no de esos que buscan justicia, sino de los que buscan una razón para no volverse locos. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier silencio, me parecía una pista. El modo en que ella se acercaba a él, la forma en que lo tocaba en el hombro, los apodos que usaba, las miradas que cruzaban, todo me resultaba intolerable. No podía decir con certeza qué era lo que ocurría, pero algo dentro de mí gritaba que eso no era normal, que nunca había sido normal y que simplemente yo había estado ciego o, peor aún, había preferido estarlo. Darío dejó de comer con nosotros. Comenzó a encerrarse más seguido en su habitación. Le puse un escritorio con la excusa de que necesitaba un lugar para estudiar, pero, en realidad, era un intento desesperado por marcarle un espacio propio, un refugio que no dependiera de nadie más. Su madre insistía en entrar constantemente a acompañarlo, a saber cómo estaba, a ayudarlo con las tareas. Pero yo comencé a frenar esos movimientos con excusas. Decía que el niño necesitaba su independencia, que ya no era un bebé, que debía aprender a estar solo. Ella sonreía, pero su sonrisa ya no era cálida como antes. Había una tensión detrás de esos labios estirados que antes me parecían tan suaves, tan buenos. Ahora eran garras disfrazadas de ternura. A veces la encontraba mirándolo de una forma que no podía soportar. No era deseo. No quiero que se malinterprete. Era una especie de obsesión, una necesidad intensa, desbordante, como si Darío fuera lo único que le daba sentido, como si en él se resumiera su mundo, su valor, su existencia. Ya no me dirigía muchas palabras. Hablábamos lo justo y necesario. Se movía por la casa como una sombra silenciosa, siempre pendiente de su hijo, siempre siguiendo sus pasos, siempre a una distancia calculada. Yo, por mi parte, comencé a desarrollar una especie de estrategia muda. Trataba de estar siempre presente, de interrumpir los momentos en que quedaban solos, de ofrecerme a llevar a Darío a la escuela, de inventar actividades para sacarlo de la casa, de abrir espacios donde ella no pudiera entrar. Pero el ambiente se volvió insostenible. Las paredes de nuestra casa parecían respirar angustia. Había una presión constante en el aire, como si todos supiéramos que algo estaba mal, pero nadie pudiera nombrarlo. Las palabras se volvieron escasas, los silencios eternos. La mesa de la cocina, que antes era lugar de risas, se volvió un campo de minas. Cada bocado era un acto de supervivencia. Ella hablaba de cosas triviales con un tono forzado, y Darío se limitaba a asentir o a responder con monosílabos. Yo comía sin mirar a nadie, sintiendo que cada cucharada era como tragar vidrios molidos. Recuerdo una tarde de invierno, esas tardes en que oscurece temprano y el frío se cuela por las rendijas de la ventana. Volvía del trabajo más temprano de lo habitual, y al entrar a la casa la encontré en el pasillo, con su bata de estar en casa, saliendo del cuarto de Darío. Su expresión era serena, pero sus mejillas estaban sonrojadas.
Dijo que él tenía fiebre, que lo había estado cuidando. Pero al entrar al cuarto, lo encontré completamente vestido, sentado en la cama, leyendo un libro, sin ningún signo de estar enfermo. Me miró, y esa mirada me lo dijo todo. Había algo que yo no sabía cómo preguntar, y él no sabía cómo contar. Me acerqué, le pregunté si se sentía bien, si quería que lo llevara al médico. Me dijo que no. Le pregunté si su madre lo había estado molestando, y ahí bajó la vista. Fue la única vez que lo vi temblar. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y en ese silencio yo escuché todo lo que necesitaba saber. Después de eso, comencé a dormir en el sofá. No podía seguir compartiendo cama con ella. Cada vez que la veía, sentía rabia, pero también un asco que no sabía cómo explicar. Me daba miedo enfrentarla, porque temía lo que podía decir, pero también me daba miedo seguir callando. Así que me convertí en una especie de guardián sin armas. No confrontaba, pero vigilaba. No hablaba, pero escuchaba detrás de las puertas. No actuaba, pero observaba todo. Una madrugada me despertó un ruido. Me levanté, caminé descalzo por el pasillo y vi la puerta del cuarto de Darío entreabierta. Me acerqué, empujé apenas con la mano y vi una escena que nunca pude olvidar. Ella estaba sentada a los pies de su cama, acariciándole el cabello mientras él dormía. No parecía algo sexual, no era explícito, pero había una carga emocional, una intimidad deformada que me heló la sangre. No dije nada, cerré la puerta con suavidad y me fui a la cocina. Ahí me senté en la oscuridad, con las manos en la cara, deseando no haber visto nada. Pero lo había visto, y ya no podía hacerme el ciego. Al día siguiente, intenté hablar con ella. Le pregunté directamente, ¿crees que estás cruzando límites con Darío? Ella me miró con los ojos abiertos de par en par, como si yo acabara de insultarla. Se puso de pie, se acercó con lentitud y me dijo en voz muy baja, ¿qué estás insinuando? No le respondí, solo la miré, largo, sin pestañear, y en ese momento vi algo en su rostro que me hizo temblar. No era culpa, era miedo. Por primera vez, ella me tenía miedo a mí, y eso me dijo mucho más que cualquier confesión. Esa noche dormí en casa de un amigo. Al día siguiente volví con la idea de llevarme a Darío conmigo, pero cuando llegué, me encontré con su mochila lista en la puerta. Ella había hablado con él, no sé qué le dijo, pero él me miró con una mezcla de tristeza y confusión y me dijo, «No quiero hablar de esto, papá, no quiero hablar más». Y ahí supe que lo había perdido. No por completo, no para siempre, pero sí de una forma que me dolía más que cualquier otra cosa en el mundo. Desde entonces, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Darío creció con un muro entre nosotros. Un muro hecho de todo lo que no dijimos, de todo lo que no supimos cómo nombrar, de todo lo que debió haberse roto a tiempo y no se rompió. Y yo me convertí en un hombre que camina con la cabeza gacha, que ya no espera nada, que solo busca una forma de pagar una deuda que tal vez no tiene cómo saldarse. Porque cuando uno no protege a su hijo de aquello que más daño le puede hacer, incluso si viene de donde menos se espera, entonces uno deja de ser padre. Y eso, créanme, no hay corazón que lo resista.
Cuando uno vive con una duda durante demasiado tiempo, esa duda se convierte en una especie de manto que lo cubre todo. Ya no ves con claridad, ya no escuchas con atención, ya no reaccionas como antes. Todo se interpreta a través de ese velo espeso que es la sospecha. En mi caso, ese velo no solo cubría mis pensamientos, sino también mis gestos, mi lenguaje, mi forma de caminar por la casa, incluso mi forma de mirar a mi esposa. Ya no sabía cómo dirigirme a ella sin que la tensión me tomara por completo. Mis palabras se volvían torpes, vacías, mis frases eran siempre medidas, vigiladas, porque tenía miedo de que cualquier cosa pudiera romper ese frágil equilibrio en el que vivíamos desde que Darío había dicho aquellas palabras. Y, sin embargo, lo que más me torturaba era que no pasaba nada concreto. No había ningún acto visible, ningún hecho que pudiera denunciar, ninguna prueba que me permitiera señalarla con firmeza. Solo gestos, solo silencios, solo esa intuición amarga que se instala en el pecho y no se va nunca más. En esos días comencé a revisar recuerdos antiguos, momentos que antes me parecían inofensivos y que ahora cobraban un significado completamente distinto. Recordaba un cumpleaños en que Darío no quiso soplar las velas, y cómo ella lo había tomado de la cara con ambas manos, obligándolo a mirar el pastel y sonreír. En ese momento lo vi como un gesto tierno, de madre entusiasta, pero ahora, en mi memoria, ese gesto tenía un matiz distinto, uno de imposición, de control disfrazado de afecto. Recordaba las noches en que él dormía en nuestra cama porque tenía miedo de los truenos, y cómo ella lo abrazaba de espaldas a mí, dejando que yo apenas tuviera un rincón del colchón. Recordaba incluso que una vez lo llevé conmigo a un viaje de trabajo, solo una noche fuera, y ella lloró desconsolada, como si se tratara de una separación irreversible. En ese momento lo interpreté como una sensibilidad exagerada, pero ahora veía otra cosa, una dependencia, un vínculo malsano. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Darío lo sabía. No todo, quizás, no con claridad, pero sí algo. Él también caminaba con cuidado por la casa. Él también evitaba ciertos espacios. Él también parecía estar interpretando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y lo peor era que no hablábamos de ello, nunca más. Desde aquella frase que me había dicho, nunca volvió a mencionar nada. Y yo, cobarde como era, no insistí. Me aferraba a la idea de que si no hablábamos, si no lo nombrábamos, tal vez lo que fuera que había entre ellos se disiparía por sí solo. Tal vez la adolescencia lo alejaría de su madre. Tal vez la distancia emocional que venía creciendo entre todos nosotros haría que ese vínculo también se quebrara. Pero la verdad es que nada se quebraba. Todo seguía allí, latiendo bajo la superficie, hasta que llegó la confesión. No fue una confesión buscada. No fue una confrontación valiente de mi parte. Fue algo que ocurrió en un momento inesperado. Una tarde cualquiera, mientras ella lavaba los platos y yo, desde el marco de la puerta, la observaba en silencio. Había algo extraño en su postura. Se le veía cansada, pero no un cansancio físico. Era como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y de pronto, sin girarse,
sin dejar de frotar el mismo plato una y otra vez, me dijo: ¿Tú crees que uno puede amar demasiado a alguien? La pregunta me agarró por sorpresa. Sentí que el estómago se me contraía. No respondí. Entonces ella dejó el plato sobre la pileta, se secó las manos con un trapo y se volvió hacia mí. Me miró con una calma extraña, con una voz apenas audible, y dijo: A veces siento que con Darío confundí las cosas. No grité, no la interrumpí. No di un paso al frente. Solo me quedé ahí, con la boca entreabierta, con el corazón a punto de salirse del pecho, escuchando cómo ella bajaba la mirada y hablaba por primera vez desde un lugar que parecía sincero. Nunca lo toqué de forma inapropiada. Nunca le hice daño. No físicamente. Pero había momentos en que me sentía tan sola, tan vacía, tan invisible, que lo único que me devolvía algo de luz era su cariño. Y lo tomé. Lo tomé como si fuera mío, como si él fuera una extensión de mí misma, como si tuviera derecho a necesitarlo así. Yo seguía sin hablar. Mis piernas temblaban, mi respiración era errática. Ella levantó la vista y supe que lloraba, aunque no sollozaba. Las lágrimas caían con lentitud, como si fueran parte de un proceso que llevaba años detenido. Sé que le hice daño, sé que él lo sabe, y tú también. Siempre lo supiste, pero nunca dijiste nada, nadie dijo nada. Se apoyó en la mesada y, por un segundo, pensé que se desplomaría. Corrí hacia ella por puro instinto. La tomé del brazo para sostenerla, pero en cuanto sentí su piel, la solté como si me hubiese quemado. No podía tocarla, no después de lo que había dicho, no después de todo lo que habíamos permitido. Esa noche dormí en el suelo del cuarto de Darío. Él no preguntó por qué, no cuestionó nada, solo me miró cuando entré con una almohada bajo el brazo y luego volvió a mirar el techo. Dormimos en silencio. No sé si él realmente durmió. Yo no pegué un ojo. Escuché cada sonido de la casa, cada crujido de la madera, cada gota que caía de la canilla mal cerrada. Me quedé pensando en todo lo que había permitido, en todo lo que había preferido no ver, en lo mucho que había fallado como padre, como hombre, como ser humano, y en medio de esa madrugada interminable, entendí que la vida que habíamos construido estaba podrida por dentro, que ninguna palabra dicha ahora podía cambiar el hecho de que no supimos proteger a nuestro hijo, que por cobardía, por comodidad, por miedo al escándalo, habíamos sacrificado su inocencia, su confianza, su derecho a crecer sin cargas ajenas. Y ahí fue cuando lo comprendí. Lo que vivíamos no era normal. No era simplemente una madre muy apegada a su hijo. No era solo una relación estrecha. Había una fusión emocional que se volvió tóxica. Una forma de dependencia que rozaba lo destructivo. No hubo abuso físico, quizás. No hubo caricias indebidas, tal vez. Pero hubo una invasión invisible, una apropiación emocional que también deja cicatrices. Y esas cicatrices, aunque no sangren, aunque no se vean, marcan el alma para siempre. Eso fue lo que me empujó a actuar, por fin, no con violencia, no con escándalos, no con denuncias, sino con una decisión callada, firme
irreversible. Empecé a buscar una manera de sacar a Darío de esa casa. Comencé a hablar con familiares lejanos, con un amigo que vivía en otra ciudad, con un viejo colega que dirigía una pensión para jóvenes. Hice planes en silencio, sin decir nada, sin anunciarme, porque sabía que si lo decía en voz alta, ella podría convencerlo de quedarse. Y yo no podía permitir que lo envolviera más, que lo apretara con ese amor enfermo que disfrazaba de protección. Fue durante ese proceso que descubrí que no estaba solo. Un día, Darío me entregó una carta. No la escribió para mí, sino para sí mismo, pero me la dio sin decir una palabra. En esa carta contaba que se sentía atrapado, que no sabía cómo nombrar lo que vivía, que amaba a su madre, pero que ese amor lo hacía daño, que muchas veces había querido hablar, pero que cada vez que lo intentaba, ella lloraba, se derrumbaba, y él terminaba sintiéndose culpable. Decía que no sabía si lo que pasaba era grave o no, pero que necesitaba alejarse. Necesitaba respirar. Necesitaba tener un espacio donde pudiera ser él sin tener que cargar con los sentimientos de ella. Esa carta fue mi punto de no retorno. Ahí comprendí que, si no actuaba, si no hacía algo concreto, iba a perderlo para siempre. Y más aún, que tal vez ya lo había perdido, y que solo me quedaba salvar lo que pudiera, aunque fuese tarde. Después de leer esa carta escrita por Darío, me encerré en el baño durante 1 hora. No para llorar, porque las lágrimas ya me habían abandonado tiempo atrás, sino para contener la rabia, para no salir y gritarle a ella todo lo que tenía guardado. La leí más de una vez, palabra por palabra, línea por línea, como si se tratara de un mapa que pudiera mostrarme cómo llegar al corazón de mi hijo otra vez. Pero más que un mapa, era una radiografía, una visión cruda y directa de lo que habíamos hecho mal como padres. No hablaba de abusos físicos ni de actos concretos, pero cada párrafo era una evidencia dolorosa de lo profundo que era el daño, de lo largo que había sido el silencio, de lo mucho que él había cargado con el peso de nuestras decisiones, de nuestras ausencias, de nuestras cobardías. Esa misma noche, sin decirle nada a ella, fui al cuarto de Darío y le dije con voz firme, casi susurrada, que lo iba a sacar de esa casa. No me miró directamente, solo asintió. No preguntó a dónde, no pidió detalles, no pareció emocionado. Solo dijo, gracias. Esa palabra, tan simple, tan corta, me atravesó como un cuchillo, porque no debía agradecerme nada. Era mi obligación, mi deber, mi rol como padre. Pero él, que había crecido atrapado entre emociones confusas, que había aprendido a no esperar nada de nadie, lo recibía como un gesto de gracia. Y eso, más que cualquier otra cosa, me mostró hasta qué punto le habíamos fallado. La mañana siguiente fui a trabajar como siempre, pero en la mente tenía solo una misión: preparar su salida. Hablé con mi amigo Rodrigo, el mismo que me había ofrecido ayuda semanas antes. Tenía un cuarto en una pensión estudiantil, en otra ciudad, a 3 horas de viaje. Era modesto, pero seguro. Le pedí que recibiera a Darío por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmaran, hasta que él pudiera encontrar su propio camino. Rodrigo aceptó sin hacer preguntas. Tal vez intuyó lo que estaba pasando.
Tal vez no, pero me conocía lo suficiente como para saber que si lo pedía así, era porque no había otra salida. Durante los días que siguieron, me dediqué a llenar una mochila con ropa, libros, documentos, todo lo esencial. Lo hacía por la noche, cuando ella dormía, con pasos cuidadosos, como un ladrón en su propia casa. Me sentía miserable, pero también determinado. Ya no se trataba de mí. No importaba si yo quedaba como el malo, si ella me odiaba, si el pueblo murmuraba. Lo único que importaba era Darío. Él debía salir de ese ambiente. Debía respirar otro aire. Debía construirse lejos de esa relación que lo consumía desde dentro. Una tarde de domingo, cuando ella salió a hacer compras, le dije a Darío que era el momento. Habíamos quedado en que no hablaríamos con ella hasta que él estuviera ya lejos. No por cobardía, sino por protección. Porque yo conocía bien su capacidad de manipulación emocional. Sabía que bastarían 2 lágrimas, un par de frases cortas, un abrazo con nostalgia para que él dudara, para que todo lo planeado se deshiciera. Y yo no podía arriesgarme, así que salimos en silencio, con la mochila al hombro y el corazón encogido. El viaje fue callado. Él miraba por la ventana y yo me concentraba en la carretera. Ninguno de los dos dijo mucho, pero el silencio no era incómodo. Era como un acuerdo tácito de que hablar ahora no era necesario, de que ya habría tiempo más adelante, si es que algún día lográbamos recomponer lo que se había roto. Llegamos al anochecer. Rodrigo nos recibió con una sonrisa contenida, con ese respeto que nace cuando uno intuye que el otro está roto y necesita espacio. Dejamos la mochila en el cuarto, comimos algo simple, y antes de irme le di un sobre con algo de dinero, un celular viejo y un papel con mis datos anotados. No quise abrazarlo. Me limité a ponerle una mano en el hombro, mirarlo a los ojos y decirle: «Esto no es un adiós, es un hasta que estés listo». Asintió y supe que me había entendido. Volví a casa como un criminal. Entré de noche, con la casa en penumbras. Ella me esperaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, con el rostro sereno, pero los ojos encendidos. No preguntó dónde estaba Darío. No gritó, no lloró. Solo dijo: «Lo alejaste de mí». Y en su voz no había tristeza. Había algo mucho más oscuro, como una pérdida que no puede ser reemplazada, como si la hubiesen despojado de una parte de su cuerpo. Yo no respondí. Me senté frente a ella y, por primera vez en todos esos años, le dije exactamente lo que pensaba. Le hablé de la carta, de los silencios, de la noche en que la vi en su cuarto, de la confesión frente al fregadero, de su necesidad tóxica, de su amor que era más una cadena que un puente. Ella escuchó todo sin interrumpir. Al terminar, se levantó con lentitud, fue hasta la cocina, bebió un vaso de agua y se encerró en nuestro cuarto. Esa noche no volvió a salir. Yo dormí en el sofá, como ya era costumbre, pero no pegué un ojo. No por culpa, sino por la sensación de que algo había cambiado para siempre. De que la vida que habíamos fingido tener ya no existía más. Los días siguientes fueron un infierno. Ella caminaba por la casa como una sombra. No hablaba, no cocinaba, no hacía preguntas.
pero cada cosa que dejaba en su sitio, cada taza lavada, cada silla acomodada, era un reproche mudo. Me miraba como si le hubiera robado algo sagrado, y yo, aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentir un peso insoportable, porque a pesar de todo, a pesar de su enfermedad emocional, a pesar del daño causado, ella también era víctima. De su historia, de su vacío, de su propia soledad. Pero yo no estaba allí para salvarla. Mi deber había sido otro, y lo había cumplido demasiado tarde. Una noche escuché un ruido fuerte en el cuarto. Corrí y la encontré tirada en el piso. Se había desmayado. Llamé a la ambulancia, la llevamos al hospital y le diagnosticaron un cuadro de depresión severa con alteraciones psicóticas leves. No intentó hacerse daño, pero los médicos dijeron que había estado muy cerca. Me preguntaron si podía quedarse bajo supervisión, y yo dije que sí, sin dudar. No porque la odiara, sino porque no podía permitir que volviera a ver a Darío en ese estado. Fueron semanas duras. Visitas médicas, preguntas sin respuesta, silencio con mi hijo, noches en vela. Me sentía como si estuviera en medio de una guerra que no elegí pelear. A veces pensaba en rendirme, en desaparecer, en dejar que todo se derrumbara. Pero algo en mí, quizás esa parte que aún quería redimirse, me obligaba a seguir adelante. Y en medio de ese caos me di cuenta de algo que cambiaría todo. No había forma de arreglar lo que se había roto. No del todo. Podíamos limpiar las heridas, cubrirlas, tratar de sanarlas, pero las cicatrices quedarían ahí, recordándonos siempre que hubo un tiempo en que fuimos ciegos, sordos y mudos ante lo más importante. Nunca pensé que terminaría visitando a mi esposa en un hospital psiquiátrico. Jamás imaginé que la mujer con la que compartí casi toda mi vida, con quien construí un hogar, con quien crié un hijo, terminaría internada por la confusión entre el amor y la posesión. Pero allí estaba, sentada frente a mí, en una silla metálica, con una bata gris que le caía floja sobre los hombros, con el cabello recogido de forma descuidada y la mirada perdida en un punto que yo no alcanzaba a ver. Era la misma mujer y no lo era. Algo en ella se había roto, y ese algo, aunque no supiera nombrarlo, era la parte que todavía luchaba por parecer normal. Esa fachada que había mantenido durante tantos años, esa máscara de esposa entregada y madre devota, se había deshecho en 1000 pedazos. Durante semanas evité hablar con Darío de su madre. Me limité a preguntarle cómo estaba, si comía bien, si dormía, si necesitaba algo. Él, por su parte, me respondía con cortesía, pero sin afecto, como si habláramos a través de una ventana cerrada. Había una barrera que se sentía indestructible, una distancia que no se debía solo a los kilómetros, sino al tiempo, a las cicatrices, a la forma en que lo habíamos dejado solo en medio del fuego. Yo no sabía si él quería saber cómo estaba ella, si necesitaba entender lo que había pasado, si deseaba confrontarlo todo o simplemente olvidarlo. Así que no insistí. Esperé, y el día que supe que ella recibiría el alta, decidí que tenía que verlo por última vez. Tenía que mirarla y decirle, con toda la calma que me fuera posible, que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Ese día, el cielo estaba nublado.
La ciudad parecía suspendida en una tristeza densa, como si el clima entendiera lo que yo llevaba en el pecho. Entré al hospital con pasos firmes, pero por dentro temblaba. Me acompañó un trabajador social, un hombre joven con una voz suave que parecía entender el peso de las cosas que no se dicen. Ella estaba en una sala común, sentada junto a una ventana, leyendo un libro infantil. Me saludó sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Me indicó con la mano una silla junto a la suya y se mantuvo en silencio unos segundos. Luego, sin mirarme directamente, dijo: «Ya sé que no lo vas a perdonar, pero aún así quería agradecerte». Le pregunté por qué. Me respondió con una voz apenas audible: «Por haberme detenido, porque si él se hubiera quedado, yo no sé hasta dónde habría llegado». Fue la primera vez que admitió, de manera tan cruda, lo que nunca habíamos querido aceptar. No hubo caricias indebidas, no hubo actos que se pudieran juzgar legalmente, pero sí hubo un nivel de apropiación emocional tan profundo, tan asfixiante, que ella misma reconocía que no habría sabido cómo ponerle freno. Lloró mientras hablaba, pero no eran lágrimas dramáticas. Eran lágrimas de alguien que empieza a ver las ruinas de lo que construyó. Me dijo que había crecido sin afecto, que su propia madre era una figura fría, lejana, que nunca le había enseñado a amar con límites. Que cuando Darío nació, sintió por primera vez que valía algo, que él era su única certeza, su refugio, su espejo, y que en algún punto de ese vínculo perdió la noción de que él era un niño, no un sustituto, no un remedio, no una extensión de ella. La escuché sin interrumpirla, porque ya no necesitaba decirle nada, porque lo que yo sentía en ese momento era una mezcla insoportable de compasión, repulsión y un profundo cansancio. Cuando terminó de hablar, se secó los ojos con la manga de la bata y me preguntó si creía que algún día podría ver a su hijo. No respondí. Me limité a bajar la mirada, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era demasiado cruel. Sabía que Darío no quería verla, que no estaba listo, que tal vez nunca lo estaría, y que forzarlo sería repetir el mismo ciclo, poner sus emociones al servicio de ella, de su culpa, de su redención. Y yo, por fin, había entendido que protegerlo significaba también protegerlo de ese deseo de reparación. Me levanté y le dije que debía irme. Me agradeció otra vez, con una voz débil, y justo cuando me daba vuelta para salir, me llamó por mi nombre y dijo: «No me olvides completamente». Esa frase me acompañó durante todo el trayecto de vuelta, no por lo que significaba para ella, sino por lo que revelaba de mí, porque, a pesar de todo, a pesar del daño, de la oscuridad, de la confusión, yo tampoco podía olvidarla del todo. Había sido mi esposa, había sido parte de mi vida, y aunque lo que hizo no tenía perdón, yo ya no buscaba castigarla. Solo quería distancia, silencio, paz. Al llegar a casa, llamé a Darío. Le dije que ella estaba mejor, que saldría del hospital, pero que no pensaba volver a vivir con nosotros. Le pregunté si quería saber algo más, si deseaba hablar con ella. Su respuesta fue clara: «No ahora». Y eso me bastó.
porque entendí que él estaba marcando sus propios tiempos, que, por fin, estaba empezando a poner límites, que, aunque el camino fuera largo, aunque la relación entre nosotros siguiera dañada, había un nuevo punto de partida. Y eso, para mí, ya era un pequeño milagro. Han pasado ya más de 20 años desde que Darío dejó nuestra casa. Hoy es un hombre adulto, vive en otra ciudad, trabaja como terapeuta familiar, ironías de la vida, y tiene 2 hijas pequeñas que apenas conozco por fotos y videollamadas breves. Nuestra relación es cordial, respetuosa, pero siempre queda esa distancia, esa especie de neblina que no se disipa del todo. No le reprocho nada. Sé que hizo lo que tenía que hacer. Sé que lo que vivió fue confuso, injusto, doloroso, y que muchas de esas heridas aún no cierran del todo. A veces, en silencio, le agradezco por haberse salvado, por haber tenido la fuerza de buscar su propia verdad, de romper el lazo que lo sofocaba. Porque si hay algo que he aprendido en estos años, es que amar no siempre significa quedarse. A veces amar es irse a tiempo, o permitir que el otro se vaya, aunque duela. A mi esposa no la volví a ver. Después del alta, vivió un tiempo con su hermana en el sur. Nunca pidió volver, nunca insistió en ver a Darío. Supongo que entendió que esa puerta estaba cerrada. Me llegaron noticias esporádicas de ella, de que pintaba, de que se dedicó al voluntariado con ancianos, de que tomó medicación constante durante años. Murió hace 3 inviernos, sola, en un hospital pequeño, sin escándalos, sin avisos, sin drama. Recibí la llamada de su sobrina, quien me preguntó si quería asistir al entierro. Le agradecí, pero dije que no, no por rencor, sino porque sentí que ya habíamos tenido nuestro adiós mucho tiempo atrás, en aquella sala del hospital donde me dijo que no la olvidara completamente. Y, la verdad, no la olvidé, pero tampoco dejé que su recuerdo siguiera ocupando un espacio que no le correspondía. Con los años, me volví un hombre callado. Dejé el trabajo, vendí la casa vieja y me mudé a un departamento pequeño en las afueras, cerca del campo, donde el aire es más limpio y el silencio no pesa tanto. Me acostumbré a la rutina simple: preparar mi propio desayuno, caminar por las tardes, leer los mismos libros de siempre, escribir cosas que no muestro a nadie. No busqué pareja. No intenté rehacer una vida que, en el fondo, nunca sentí completamente mía. No porque no creyera en el amor, sino porque ya no tenía energía para construir algo desde los escombros. A veces me preguntan si me arrepiento. Y la verdad es que sí. Me arrepiento profundamente de haber callado tanto tiempo, de haber sido tan cobarde, de no haber confiado en mis intuiciones, de haberme escudado en la ignorancia para no enfrentar lo evidente. Me arrepiento de no haber hablado con mi hijo antes, de no haberle abierto un espacio seguro donde pudiera contarme lo que sentía. Me arrepiento de haber creído que el silencio era más protector que la verdad. Pero también aprendí que el arrepentimiento solo sirve si nos obliga a actuar distinto, si nos transforma. Por eso hoy me atrevo a contar esta historia. No por mí. Ya no tengo nada que perder. No por mi hijo, que ha hecho su camino a pesar de todo, sino por quienes aún viven situaciones parecidas. Por los padres que sienten que algo está mal,
pero no saben cómo nombrarlo. Por los hijos que cargan con culpas que no les pertenecen. Por las madres o padres que confunden el amor con la apropiación, que creen que proteger es poseer, que llenar su vacío con el afecto del hijo no tiene consecuencias. Esta historia no tiene héroes. Yo no fui valiente. Ella no fue un monstruo. Él no fue un mártir. Solo fuimos personas heridas, atrapadas en una dinámica enferma, tratando de sobrevivir como pudimos. Hoy, a mis 78 años, sé que no veré grandes cambios. Pero si estas palabras le sirven a alguien para mirar distinto, para preguntarse algo que nunca se atrevió a preguntar, entonces tal vez algo de todo esto valga la pena. Yo ya no busco perdón. Lo único que busco es que la historia no se repita.